Gracias, maestro. Gracias. El guerrero decide su libertad, suspende el entrepaso, así posterga la prisa de la muerte. Recobrar la inspiración, reactivar la fuerza del espíritu, amar con las entrañas, despertar al tigre, escuchar el canto que sana las heridas, sentir paz, encontrar el tesoro del presente, aclarar la mente, hacer conciencia, pulsar con la propia fuerza, conectarse a la fuente, a la vida, activar la magia y la poesía, observar la belleza, valorar la dulzura, la complejidad de las transmutaciones, la evolución, el llanto, aceptar que somos purificaciones, sanaciones, misiones que han de compartirse, luces líquidas del río de los ensueños, las galaxias, también los universos. Disfrutar el camino, aprender a enfocar el equilibrio, decidir salir del sufrimiento, restaurar la confianza en la existencia, atreverse a vivir en el presente, comprometerse con la alegría, con la danza sagrada de la energía y amar la naturaleza, el cielo, el aire, cada célula que vibra y le da cuerpo a la inteligencia divina que nos crea. Amar nuestra esencia, la vocación, el caminar encima de las aguas y ser portales a la sabiduría. Minerales cantos de ayahuasca poblan los sentidos, abren los destinos de infinito y de las diosas, las flores, los cometas, las aguas y las flamas de voces de campana. Encendieron las aves, fueron bosques, caballos, el imperio de un paraíso tejido para el hombre, la creación de sus mundos más sagrados, la belleza de trascender los cambios, depurarse y volver como ave fénix, como cóndor, también como serpiente y fundidos en los besos de la tierra y los soles, somos raza de plumas y raíces, amazónicos ecos de la diosa, los mensajes de todos los futuros, geometrías sagradas alineadas, reintegración del alma en el origen. Todo vuelve al vacío para llenarse y todo ya desbordado se vacía. Tiempo es de crear equilibrios transparentes, de entregar el corazón en vez de tratar de protegerlo, de asumir que somos hechos de la misma sustancia de los dioses. Nuestra guerra termina hoy. Somos libres. Gracias. Hermanos, para esta mañana tenemos programado pláticas de Carlos Sola, coordinador de investigación del Programa Universitario México Nación Multicultural UNAM. El tema es chamanismo mazateco en la obra de Carlos Inchaustigui. Luego tenemos la participación de Dr. Carlos Viescas, director del Departamento de Historia de la Medicina UNAM, el chamanismo en el mundo náhuatl prehispánico. Luego tenemos al ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, IMTAMPAC Perú, metodología para crear proyectos de desarrollo sustentable. Tenemos a Emilio Peñafiel, naturaleza y corazón, a Lourdes Pacheco Tobar. Ella es directora del Instituto de Estudios Universitarios para un México Incluyente, los nuevos horizontes de la medicina indígena y la repercusión económica de las tradiciones ancestrales. Antes de pasar a estas pláticas, yo quisiera dar la palabra a cada uno de nuestros hermanos que están junto con nosotros y luego yo quisiera pedir un minuto de silencio de la muerte de nuestra hermana Nije Najanti, que ha sido coorganizadora de este evento y hace un mes nos dejó y trascendió. Entonces yo quisiera comenzar con un minuto de silencio a nombre de Nije Najanti, nuestra hermana que ya se encuentra en otro espacio.
Gracias, hermanos. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestros hermanos para que digan su nombre, de dónde vienen. Yo quisiera comenzar con nuestro hermano Achuar, nuestro hermano que está, él va a presentarse, hermano. Hermanas, hermanos, y personas organizadoras de este gran evento del chamanismo tradicional, agradezco infinitamente. Esta es la segunda vez que estoy visitando esta hermosa ciudad y país, México. En primer lugar, antes de entrar, yo quiero decirle a la gente mexicana que me han brindado una hermandad, un cariño, un aprecio, un respeto. A ellos yo les agradezco, y a todas las personas que son partícipes de esta magna evento, de esta conglomerada gente que han hecho grandes sacrificios dejando sus hogares para venir a reunir las ideas de nuestros antepasados, a compartir la sabiduría de nuestros ancestros. Los que estamos aquí no hemos venido a un deporte para mí. No hemos venido a hacer nuestros juegos, sino que hemos venido a representar las memorias de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestra tradición, el nombre de nuestra cultura, de cada cultura de nosotros. Yo, Anan Nuñin, el hombre de la selva de Ecuador, de la cultura Shuar, los que los antropólogos lo articularon, jíbaros, reductores de la cabeza. Y yo respeto a ellos, aunque ellos nunca supieron respetar a mi cultura y a cada cultura del mundo que existimos. Hay que demostrarle a ellos, hay que enseñar a caminar como un niño para dar primeros pasos. Hay que educarlos. Agradezco mucho y no quiero tocar la sensibilidad a cada uno de ustedes, porque yo no he venido a ofender a nadie. Aquí he venido a representar en nombre de la cultura Shuar de la selva de Ecuador, para compartir la sabiduría de ellos. Porque ahora estamos en la extinción de todas las culturas en el mundo. Y si nosotros en verdad creemos en realidad, olvidamos el materialismo, pues es lógico que ahora tenemos que darnos la apertura, abrir la conciencia, sin ser manejado la mente, que muchos años vengo analizando, investigando. La mente es traicionera, pero el corazón no es lo mismo, que tiene la misma conjugación
que con la mente. Los Shuar somos de una tradición que tenemos el orgullo de decir que no fuimos conquistados por los españoles. Gracias a mis antepasados. Gracias a toda esta gente tan dulce. Gracias a todas esas personas dejaron sus hogares para ser partícipes aquí y con ellos quiero reunirme, quiero intercambiar las ideas. Aquí yo no he venido a tener vergüenza para abrazar y saludarme y hablar con mi lengua y decir nosotros somos de esto, pero con mi conciencia sana. Es muy difícil que un hombre espiritual, un hombre, lo que en mi lengua llamamos Ubishin, Ubishin es el sabio, el poder de la energía que está bañado de todo su cuerpo, lo que mis antepasados me enseñaron a ayunar días e ir a purificar en las cascadas sagradas. Eso vengo trayendo el mensaje para compartir y cómo curar. Y no quiero cansar porque todos estamos aquí, muchos. Gracias a un hermano, Lauro, hermana Lourdes, y no me acuerdo otros nombres, que han puesto el espíritu de lucha para conquistar ese amor de la tradición, el amor de la vida, el amor y la salud de cada uno, de todos nosotros, de cada humano. Makete quiere decir en mi lengua, agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias, hermano Anang. Uno de los representantes de los pueblos también no conquistados, aquí nuestro hermano va a dar su palabra. Algunas palabras. Los saludo a todos. Venimos del pueblo purépecha de Michoacán, allá donde se practica también y se pone al día, salvando vidas, esa medicina tradicional. Además, nosotros representamos, escenificamos una forma de vivir de nuestros hermanos purépechas que practicaban esa forma espiritual, esa unión, esa tetranidad compuesto por la tierra, el sol, el aire y el agua. Esa doctrina ancestral que tiene mucho de verdad, porque en su propia doctrina nos dicen que todos los humanos estamos formados de estas grandes fuentes de nuestra vida, que en purépecha decimos, Kera toera techa, huche tripicueri. Los espíritus
de la tierra, del sol y del aire y del agua se han unido para crear al hombre. Por eso el hombre está compuesto en su ser de estas grandes fuentes de la vida. Y tan cierto es que si a alguno de ustedes le privaran el aire, perecería. Igualmente, en forma individual, se les privaran del agua, lo mismo les sucedería. Si no nos diera trigo, maíz y frijol la tierra, no sería nuestro cuerpo. También pereceríamos. Si el sol Tahuriata no nos dieran sus rayos solares, no circularía la sangre en nuestro cuerpo y se paralizaría, se perecería por completo. Esa es la doctrina, y al hombre le encargó esa tetranidad para salvar, para curar partes de nuestro cuerpo. Ahí surgió pues, y se distinguen personas en este trabajo actualmente. El hermano Rubén, que aquí está presente, póngase de pie para que lo conozcan los que no lo conocen. Él es el que mueve, y vamos a darle un aplauso en forma internacional. Porque es un auge grande que se ha hecho en Michoacán entre los purépechas, esta forma de salvar la vida. Muchas gracias. Venimos pues de Michoacán, de la cultura purépecha. Hermano izquierdo, hermano. Hermano. Ometeotl. Bien, hermanos, nosotros venimos del Estado de México representando a la cultura matlatzinca, y en especial soy representante de los graniceros, una cultura que se estaba acabando y que mis hermanos tan jóvenes me han ayudado a salvar esa cultura, y con mucho gusto traemos ese principio, esa cosmovisión matlatzinca, que así como los hermanos que me antecedieron, habemos culturas muy fuertes, pero que la mal llamada conquista, más bien la invasión, nos ha minimizado. Pero es el momento, hermanos, de salir adelante, de dar a conocer todo este enfoque. Nuestra inquietud es difundir ese conocimiento. Ahorita estamos ya consensando por medio de Televisión Mexiquense de que todos los graniceros, o tlaloques, saudinos, ahuizotes, como se les llame según su región, se consensen para calmar a la madre naturaleza que está con sus terremotos, con sus lluvias fuertes o granizadas. Ellos son los responsables. Ya el Códice París Florentino decía que los tlaloques eran los responsables del temporal. De ellos dependía la buena cosecha, el buen maíz, el buen frijol, y de ellos eran los que abrían temporal, los que agradecían temporal y los que cerraban temporal. Y de esos graniceros, hermanos, en todo el mundo, da mucha tristeza saber que en México sepamos poco de esto, pero el maestro Jacobo Grinberg Silberbaum ya sacó la teoría de la sinergia de los graniceros, en donde son los hombres del rayo, porque son tocados por la centella, y científicamente, según la física cuántica, les abre la apertura de los dos hemisferios cerebrales, trabajando a toda su capacidad e intensidad. Ahorita en Alemania se está trabajando sobre laboratorio, pero nosotros trabajamos sobre el laboratorio de la madre naturaleza, porque los abuelos, que voy a tratar de traerlos mañana porque ellos son de campo, son gente que no saben hablar, son gente de campo totalmente. Carecemos de recursos para traerlos, pero ellos son los que van a ser en el futuro próximo. Ya estamos consensando en todo el Estado de México para que nos juntemos todos los hombres de temporal
y hagamos lo que ustedes hacen de manera de hombres medicina, pero nosotros con la madre naturaleza, para pedirle que se tenga clemencia de nosotros, porque están aconteciendo fenómenos que estamos viendo que nuestros hermanos los chinos están padeciendo, culturas ecológicas, culturas que deben prevalecer, y creo que sin contradicción, simplemente todos los grupos primigenios de todo el mundo nos toca participar en este momento histórico. Gracias, hermano. Hermanos de los pueblos originarios que están presentes aquí, todos vamos a tener la voz, todos vamos a tener la palabra en el transcurso de las pláticas. Vamos a dar paso a la plática programada para esta mañana con el maestro Carlos Sola. Él nos va a hablar sobre el chamanismo mazateco, ¿ya? Y todos vamos a tener la palabra después de la plática del maestro Carlos Sola. Bien, muchas gracias. Cuando los organizadores y particularmente mi amigo Lauro me invitó a participar por segunda vez en esta reunión, yo sugerí que se incluyera en el programa una referencia al chamanismo mazateco. Las razones son por lo menos dos. La primera es que creo que hablar de los chamanes mazatecos nos permite tener una idea más americana del chamanismo si pensamos que incluso la palabra chamán viene de culturas bastante lejanas y con características también distintas. Me parecía entonces que la cultura esa en donde fue una figura importante María Sabina, debería tener un lugar aquí en esta plática, ¿no? La segunda razón para proponer este tema era recuperar la obra de un queridísimo amigo que acaba de morir el día 2 de abril, antropólogo, peruano originalmente, pero un hombre que trabajó por más de 40 años en México, y un profundo conocedor de la cultura chontal, primero en el caso de Tabasco, y la cultura mazateca de Oaxaca. Nosotros, poco antes de enterarnos de la enfermedad ya terminal de Carlos Inchaustegui, le habíamos pedido, porque sabíamos que guardaba una enorme cantidad de materiales, ¿sí?, de su trabajo de muchos años, especialmente en el Instituto Nacional Indigenista. Ya estaban publicadas varias de las obras y los títulos son ilustrativos de la tarea de Carlos. Relatos del mundo mágico mazateco, Figuras en la niebla, La mesa de plata, Cosmogonía y curanderismo entre los mazatecos de Oaxaca, eran algunos de los libros que él trabajó en esta perspectiva. Pero sabíamos que tenía inédito un libro que se llama precisamente El entorno, el hombre, la enfermedad y la muerte, el chamanismo mazateco. Entonces le propusimos concretamente a Carlos
ya disminuido físicamente, tenía más de 80 años, que le ayudábamos con ciertas tareas editoriales de tal manera de poder dar a luz este trabajo importante sobre el pueblo de María Sabina. Carlos estuvo de acuerdo y el tema que yo voy a abordar lo voy a hacer precisamente a partir de los materiales que Inchaustegui dejó sobre el chamanismo de los mazatecos. La difusión de ciertas obras, como la de Mircea Eliade, por ejemplo, sobre el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, nos han hecho pensar en cierto tipo de chamanismo. Fundamentalmente asociado a la ingestión de plantas sagradas, ¿sí?, de plantas psicotrópicas, ¿sí? Hay una idea que a veces incluso se aleja del concepto de medicina tradicional y que creo que en América Latina, en América en general, pero en América Latina en particular todavía somos medios deudores de la investigación del chamanismo. Quizá una de las preguntas que hay que contestar de la mano con estos libros de Carlos Inchaustegui es ¿por qué sigue habiendo chamanismo en México? ¿Por qué sigue habiendo chamanismo en la Mazateca? ¿Sí? Quizá ustedes recuerden que en 1955, ya ha pasado más de medio siglo, tuvo lugar aquella famosa velada con un ex banquero, el doctor Gordon Wasson, que se había empezado a interesar por las culturas que usaban los hongos psicotrópicos, los hongos alucinógenos. ¿Sí? Y pudo conocer Wasson a en ese entonces una mujer joven todavía, María Sabina, entre los mazatecos de Huautla de Jiménez. Años después, Wasson, habiendo ya recurrido a micólogos, químicos, en ese momento cobraba gran fuerza la investigación sobre el LSD, poco antes del periodo al que hacía Carlos referencia hace un rato, los 60, ¿verdad? Wasson publicó los primeros trabajos sobre las veladas con María Sabina y la ingestión de los pajaritos, de los niñitos, de los mazatecos, los hongos psicotrópicos. Cuando escribió sobre María Sabina, Wasson dijo algo que creo que vale la pena recordar. Dice, perdido en un pequeño caserío de la Sierra Norte de Oaxaca, ¿sí?, en el poblado de Huautla, vive una mujer que yo creo, decía Wasson, debe ser una de las mexicanas más importantes. Ojalá con el tiempo esta mujer humilde, pobrísima, ¿no?, gran conocedora de las plantas de la región y del alma humana de los mazatecos, no sea olvidada. Afortunadamente a Wasson se le cumplió esta especie de esperanzada profecía, ¿no? Hoy hay una enorme cantidad de materiales sobre el chamanismo mazateco en general y sobre la obra, muchas veces anónima,
de María Sabina, ¿sí? La savia de los hongos, como se llama ese libro de Álvaro Estrada que se publicó en la década de los 70. Pero uno cometería un error si creyera de que María Sabina, más allá de la importancia que tuvo, era la única chamana mazateca, ¿sí? Y en ese sentido es importantísimo el libro de Inchaustegui, que nos muestra la presencia. Sus datos son los últimos datos de él, porque en realidad los primeros son de la década de los 60, los últimos datos de él de la Mazateca son de aproximadamente 1989, pero lo que nos muestra en definitiva es la importancia en el mundo mazateco, ¿sí?, de estos sabios, ¿sí?, que, como saben, sobre todo los mexicanos que están aquí, se les ha llamado de muy diversas maneras, ¿no? Curanderos, hierberos, brujos, como si todo fuera lo mismo, ¿no? Y el libro, en buena medida, trata de mostrar cuál es la función del chamanismo en el mundo mazateco. Voy a poner un ejemplo de lo complicado que de pronto pueden ser las relaciones, ¿sí? Ustedes saben que, y esto lo digo sobre todo por los extranjeros, México es un país que tuvo reforma agraria. En un determinado momento, especialmente a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas, fines de la década del 30, en México hay una importante dotación de tierras, ¿sí?, en muchos casos a los pueblos indígenas que las leyes de reforma se las habían quitado, ¿sí? Pero cuando uno entra al mundo mazateco, esa es una de las lecciones de Inchaustegui, una de las cosas que descubre es que los mazatecos dicen que ellos no son los dueños de la tierra. ¿Cómo no? Si ahí están los certificados, ¿sí?, de la reforma agraria o de la Secretaría de Agricultura, que efectivamente dan fe de que esa tierra es de esta comunidad, este ejido de mazatecos. Los mazatecos dicen, no, esas tierras no son nuestras. Esas tierras son de los dioses, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿quién es el auténtico propietario de la tierra de los mazatecos? ¿Los mazatecos que les dio el certificado de la reforma agraria o los dioses de los mazatecos que estaban antes de que se creara la reforma agraria o México? ¿Sí? En el medio, por decirlo así, entre Lázaro Cárdenas y los dioses mazatecos, ahí anda el hombre, ¿sí?, preguntándose qué hace aquí y cómo tiene que comportarse para que efectivamente la vida sea mejor, más provechosa, más saludable, etc. Yo suelo, y esto lo digo en dirección al doctor Carlos Viesca, jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, que va a hablar después, yo suelo decirles a los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿no?, que cuando uno ve el comportamiento del sistema de salud en México y descubre, por ejemplo, que según el último censo, en México hay 17.862 comunidades indígenas que tienen más del 40% de población indígena y menos de 100 habitantes. Repito, 17.862 comunidades indígenas con menos de 100 habitantes. Cualquiera que haya trabajado en la administración pública mexicana sabe que una comunidad de menos de 100 habitantes
no es candidata para que le pongan una unidad médica rural, un centro de salud, una escuela, un sistema de drenaje, un sistema de agua potable, ¿sí? Y menos una oficina del registro civil. ¿Sí? Si en esas comunidades no es posible encontrar médico, vayan ustedes a buscar psicólogos o psiquiatras o psicoanalistas. En México hay muchos psiquiatras o psicólogos en Coyoacán, pero no en estas miles de comunidades, ¿sí?, y caseríos indígenas marginados. Pregunta entonces al sistema de salud, ¿y qué pasó con los programas de salud mental? ¿Sí? Yo creo que si de por sí los programas de salud en México para las comunidades indígenas tienen problemas, los programas de salud mental pues no existen. Y entonces cabe hacerse la pregunta, entonces, ¿qué? ¿Los indígenas no tienen problemas de salud mental? ¿Sí? No, es que los indígenas están en una buena relación con la naturaleza, oyen los pajaritos, las vacas que hacen mu, los arroyos cristalinos que bajan, ¿sí? Y uno dice, sí, nada más que los arroyos cristalinos ya no son cristalinos, ya se los contaminaron. Nada más que el bosque lleno de pajaritos cada vez están más cortados por las empresas madereras. ¿Sí? Hoy aparece el narcotráfico. Mañana aparece la AFI persiguiendo al narcotráfico. Pasado mañana aparece la PFP detrás de la AFI. Al otro día aparece el ejército. ¿Sí? Y las regiones indígenas están en permanente zozobra por la dificultad de la vida ahí o porque si migran, ¿sí?, migran a un destino incierto. ¿Sí? Entonces, una señora cuyo hijo se fue hace 6 meses por Arizona y no tiene noticias de él y ve en la prensa de que otra vez los polleros dejaron gente en el desierto de Arizona y hay 4 muertos hoy, 5 muertos mañana, etcétera. Esa señora se angustia, esa señora tiene problemas severos, ¿sí?, emotivos por esa situación. Entonces, la vida de las comunidades indígenas no es una vida en armonía con el medio. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de factores que están empezando a ir desde la pobreza en adelante. Cualquier indígena, como cualquier ser humano, piensa que el agua viene con la tierra, ¿verdad? Digo, si a mí me dieron esta parcela, tengo esta hectárea, y ahí crece una planta de epazote, deduzco que esa planta es mía, ¿no? Si es ejido, si es tierra comunal o si es propiedad privada, este pedazo de tierra donde crece esta florecita, pienso que esa florecita es mía, ¿no? Si hay agua, pienso que es mía. Y viene la ley de aguas nacionales y dice, no señor, esa agua es de la nación. ¿Cómo que esa agua es mía? No, esa agua no es suya. En este momento, en la Comisión Nacional del Agua, hay 90.000 permisos en litigios, de los cuales más del 50% son en regiones indígenas, ¿sí? Porque no faltan los que, de la mano de los coyotes, disputan la titularidad de las aguas. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente la cuestión de saber si
el agua de mi tierra es mía o de los dioses. No, es de un canalla de la Coca-Cola que quiere sacar agua de mi territorio. Las cosas están más brutalmente planteadas. ¿Sí? Y en ese sentido, una de las cosas fundamentales que aprendemos en libros como el de Inchaustegui es que los mazatecos y muchísimos pueblos de México y del mundo, en realidad lo que libran diariamente es una batalla por encontrar una vida mejor, una vida más armónica, una vida más saludable, la crianza de los hijos y la vejez de los ancianos. ¿Sí? Cuando uno lee que los mazatecos hablan de que el mundo está lleno de fuerzas enemigas, ¿sí? Y ve la situación social de los mazatecos, empieza a encontrar conexiones entre una cosa y otra. El compañero decía recién la cuestión de los graniceros. ¿Durante cuántos años no se dijo que habían desaparecido? Hasta de los Matlatzincas se dijo que habían desaparecido, ¿verdad? Pues eran una cosa curiosa del pasado, ¿no? Digo, por ahí Bonfil llamó la atención con un libro de los que trabajan con el tiempo, ¿no? Pero para nada se consideraba la posibilidad de tener expertos en el clima que pudieran ser de utilidad para las comunidades, para el Estado de México o de Puebla, para la nación, etcétera. ¿Sí? A uno siempre le llama la atención las fotos de María Sabina, ¿sí? La pobreza de la ropa de María Sabina, ¿sí? Reconociendo toda la riqueza espiritual de María Sabina, reconociendo la riqueza del conocimiento de la naturaleza de María Sabina, es indigna la forma en que María Sabina tuvo que vivir muchos de los años por la pobreza de los mazatecos. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto para decir que el chamanismo mazateco es fundamentalmente un recurso de las propias comunidades para tratar de encontrar equilibrios, ¿sí? Que la vida, la política, la globalización le ponen cada vez más difícil. ¿Sí? Bien. Lo importante aquí es descubrir que efectivamente en este paisaje, en este mundo lleno de seres amenazantes, ¿sí?, es posible hacer pactos. ¿Sí? Yo creo que después de darle 30 años vueltas a estos temas, yo creo que si hay una característica de los indígenas mexicanos, y esto me parece que vale para todos, ¿sí?, es que han tratado en términos generales de hacer pactos con el vecino. Por ahí hay disputas, nadie va a desconocer ese tipo de cosas. Hay roces, hay feroces peleas por la tierra, etc. ¿Sí? Pero cuando uno ve, por ejemplo, el chamanismo mazateco, ¿sí?, una de las cosas que se da cuenta es que este hombre que anda dando vueltas por el mundo medio perdido, este hombre indígena en medio de la niebla de Huautla, en general lo que está tratando de hacer es encontrar una armonía con el medio. ¿Sí? De nuevo lo voy a citar al compañero del Estado de México, ¿verdad? Los tlaloques, decía él refiriéndose a los graniceros, pero en México también hay una enorme tradición de tlaloques,
chaneques en algunos lugares, naja se llaman entre los mazatecos, estos seres que son dueños del río, de las cuevas, del bosque, de las plantas medicinales, etc. Y hay que estar en buenas relaciones con ellos, ¿sí?, para poder aprovechar los bienes de la naturaleza. ¿Sí? Es interesante porque aquí incluso entra el humor, no es todo trágico. Inchaustegui da numerosos ejemplos de las travesuras que hacen los naja. ¿Sí? Te cambian el camino para que te pierdas, hacen que llegue la noche más temprano para que andes ahí perdido y se ríen de la gente. Se burlan, hacen travesuras, son cómicos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que esos seres sobrenaturales en la visión mazateca, ¿sí?, son seres con los cuales es posible compartir también alegrías. ¿Sí? No es solamente ver, a ver, si tengo maíz, a ver si no se enoja el naja dueño del maíz, sino ¿cómo hago para tener mi maíz? ¿Sí? ¿Cómo hago para efectivamente lograr no solamente la planta medicinal, sino el conocimiento de la planta medicinal? Y entonces uno descubre que para múltiples actividades, no solamente para las actividades médicas, porque esa es una cosa importante, me parece, que el chamanismo se lo ha puesto casi como un sinónimo de medicina tradicional. Y el chamanismo es mucho más que sus vínculos con la medicina tradicional. No. Es decir, yo suelo decirles a los alumnos, y aquí Inchaustegui me da buenos ejemplos de esto, ¿no?, que normalmente en medicina solemos trabajar con el eje salud-enfermedad. ¿Sí? Pero que deberíamos trabajar más bien con el eje equilibrio-desequilibrio, que incluye al eje salud-enfermedad. ¿Por qué? Porque la armonía de la verdadera medicina, parece decirnos María Sabina y los chamanes mazatecos, la verdadera medicina no es solamente para curar a la gente. La verdadera medicina es para tener relaciones armónicas con el mundo. Déjenme contarles una anécdota de nuestra vieja militancia. Cuando se creó en México el programa IMSS-Coplamar, los más viejos de aquí se acordarán igual que yo, ¿sí?, el gobierno instaló 3.025 unidades médicas rurales en 3 años, entre 1979 y 1981. ¿Sí? Un doctor, Gispert, a quien Carlos Viesca debe conocer, dirigía el área de Veracruz Norte y un día nos llama a los investigadores del IMSS para decirnos: oigan, averigüen qué pasa, porque hay 3 o 4 unidades médicas rurales que la gente ayudó a construir, llevaron las bolsas de cemento para la construcción, llevaron las láminas para el techo y las puertas, y ahora que está terminada no quieren entrar. ¿Qué está pasando? Si se había terminado la unidad médica rural y la gente del pueblo no quería entrar. Pues ahí vamos los antropólogos a tratar de averiguar qué era lo que pasaba. Y nos dicen, es que la unidad médica rural no está limpia. Vamos y le decimos al doctor, es que la población dice que la unidad médica rural no está limpia. Pues que la limpien, ¿no? Sí, pero no se refieren a escoba y trapeador, sino a otra limpia. ¿Qué limpia?
Pues una limpia donde van a hacer una ceremonia y van a utilizar plantas medicinales, y van a utilizar aguardiente, y van a utilizar una gallina y copal, y va a haber rezos. Pues que lo hagan y me inviten, dice el doctor. ¿Sí? Es que el problema es que cuando se hizo la encuesta para ver las unidades médicas rurales donde se instalaban, ¿sí?, el INI preguntó si ahí había brujos, curanderos, hueseros, yerberos, sobadores, ensalmadores, vivoreros, graniceros. La gente dijo, no, aquí no. Y ahora los que tienen que hacer la limpia son esos, los que se había dicho que no existían. ¿Por qué uso este ejemplo? Primero, porque había que tratar a la unidad médica rural no solamente como 4 paredes y 2 puertas y cemento. ¿Sí? Además, iba a ser el lugar de la salud, ¿no? O por lo menos de la atención de la enfermedad. ¿Sí? Aquí, en el libro de Inchaustegui, permanentemente nos ofrece ejemplos, ¿sí?, de qué hacer para propiciar que el medio ambiente sea favorable. Segunda cuestión que nos da datos también el ejemplo. La gente a veces nos va a mentir si siente que sus sabios, sus curanderos, sus chamanes pueden estar amenazados. ¿Sí? Yo recuerdo haber trabajado en Chiapas buscando al Me Santo que aparecía en los libros de Holland, que se supone que era el curandero más importante en los altos de Chiapas, llamado así, el Me Santo. Y uno le preguntaba a la población, oiga, ¿y aquí hay parteras? Sí. ¿Y sobadores? Sí. ¿Y hueseros? Sí. ¿Y loles? Sí. ¿Y el Me Santo? ¿El Me qué? El Me Santo. No, aquí no. Y un día, hablando con alguien que era muy conocedor de todo esto, le dije, Pascual, ¿y el Me Santo? Y me dijo, hay cosas que no se preguntan, Carlitos. ¿Para qué quieres saber dónde anda el Me Santo? Aquí uno tiene permanentemente la impresión en la Mazateca de que pasa lo mismo. Uno se entera como investigador de la mitad de lo que está pasando, y una de las personas protegidas son justamente los chamanes mazatecos. Y creo que en buena medida se han conseguido conservarse tradiciones, rezos, secretos, etcétera, era porque la gente tuvo que armar un blindaje para evitar las agresiones de la Iglesia primero, de Hernán Cortés, de la Inquisición, de la Reforma Agraria y ahora de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Bien, como ya se me va acabando el tiempo, déjenme concluir diciendo 3 cosas. Primero, que en unos 3 o 4 meses ya va a estar listo y publicado el libro de Inchaustegui. Segundo, que vale la pena su lectura porque efectivamente el gran conocimiento del chamanismo mazateco yo creo que no estaba accesible y aquí entendemos muchas de estas cosas. Y tercero, que hay que trabajar los que no somos ni curanderos, ni médicos tradicionales, ni chamanes, nos tocó ser profesores universitarios o funcionarios públicos, hay que trabajar para que efectivamente estas tradiciones no solamente se conserven, sino que se desarrollen y que, por ejemplo, los matlatzincas puedan decir dentro de unos cuantos años, tenemos nuevos graniceros, tenemos nuevos sabios en el clima y podemos decirlo públicamente, sin temor, sin vergüenza, etc. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la palabra o la voz de nuestros hermanos de la comunidad Yayinacochas, Perú, los del grupo Los Chipivos. Nos va a entonar una canción y a continuación tenemos la plática del doctor Carlos Viescas. A ver, hermanos, Kaila, Hilario, Lauriana. Es una canción que se conoce como Los Ícaros, una canción de curación. Va a dedicarles, ellos van a tener la voz. Hilario, a ver. Espera un ratito. Yo iba. Ya. Primeramente quiero saludar a ustedes. Nosotros estamos acá primera vez, ¿no? Y les agradezco a todos, a ustedes, al primero, al hermano Mutsarawa se llama, en nombre de Shipibo él. Para que conozcan, les hago Mutsarawa. Y haciendo eso queremos cantar unos cánticos de Shipibos, aunque ustedes no entienden, pero vamos a hablar con nuestro idioma. Miai robano de neno de basura, miano isono, no acapacao, mi hashinano, miai robano de. Akaya uninkaki, no kohui ninkaki, mi humankiranas, no abu ai. Mutsarawa huni, no abua, aku pikayara, no anu no Israel. Ichabir siraku, akira mato no arribai, no arribai. Ichabir siraku, gracias. Muchas gracias. Gracias, Hilario. Gracias, Kaila. Bueno, a continuación tenemos la plática del doctor Carlos Viescas. Pero también debo decirles, después de la plática del doctor Carlos Viescas, vamos a pasar hacia el exterior de este local para servirnos los atolitos y los tamales que nuestras hermanas lo tienen ya preparados. Por favor, entonces, después de esta plática del doctor Carlos Viescas, vamos a degustar los tamalitos. Doctor Carlos Viescas. Muchas gracias, Lauro. Me quedo parado. No, prefiero así. Antes que nada, quiero agradecer a Lauro y a los organizadores de este evento, no solo por invitarme, sino lo más importante de todo, por darnos la oportunidad de estar juntos una vez más, de compartir algunas experiencias, de compartir algunos pensamientos y también de comprometernos una vez más a seguir pensando, a seguir trabajando, a seguir poniendo a la mano de nuestros hermanos, todos los miembros de los pueblos que están aquí representados, un poquito más del saber de los antepasados que se va recuperando y un poquito más de la participación pequeña que cada uno de nosotros pudiera poner en esto. Entonces, muchas gracias antes que nada. En segundo lugar, lo que yo les voy a platicar ahora es un poco sobre el chamanismo. Otra vez, como decía Carlos Sola hace un momento, palabra que no nos corresponde, que viene de Asia, pero que sirve para describir algo. En los pueblos antes de la llegada de los españoles que vivían aquí,
donde estamos, en el altiplano de México. Pueblos que, diferente de lo que decían hace algunos momentos, sí fueron conquistados, pero podría decir nunca sometidos, y cuya enseñanza, cuya tradición sigue viva en todos y en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué la importancia de esto? Decía hace un momento Carlos Sola, y retomo sus palabras, el chamanismo no es una medicina, es una forma de estar en el mundo, pero también es una forma de estar con el mundo y una forma de estar dentro y de participar en la vida, en el movimiento del mundo. Por eso es tan importante. Y cuando hace ya muchos años no tenía yo ni barbas, se me empezó a antojar buscar un poquito qué era nuestra historia, de dónde venimos, por qué de repente, aunque hablamos en castellano y aunque de repente entre algunos de nosotros la piel es de diferente color, lo primero que decimos es que somos mexicanos. Aquí podríamos decir mexicanos de Mexicas en el centro de México, pero también mazatecos, también matlatzincas, también cientos de pueblos que finalmente decimos, de un modo o de otro, somos nativos de estas tierras. Somos indígenas de estas tierras. Y empezamos a ver algo que a mí me pareció maravilloso. El mundo no siempre ha sido, ni nunca será, como dicen los científicos. El mundo es mucho más grande de lo que dicen los científicos y es diferente. El mundo entre nuestros pueblos no es una bolsa con una membranita afuera o con una cubierta afuera. No, es un gran eje retorcido en donde se van acomodando muchos pisos, en donde vamos viviendo los humanos en alguno de ellos, los dioses, los espíritus en otros, los padres creadores en el más arriba, adentro y afuera del mundo al mismo tiempo. Y ahí empieza la historia. Estos dioses fueron haciendo pisos y fueron mandando hijos, entre otros los humanos, de manera que, como también se decía hace rato, todos tenemos un poquito de la carne y de la sangre de esos dioses, de esos espíritus. Todos participamos un poquito de ese ser del mundo. Y en estos pisos, la parte más importante está rodeada de agua, porque el agua es vida, el agua es fuente de todo lo que se va generando y va creando. A eso fue a lo que nuestros antepasados aquí en el altiplano mexicano llamaron Anáhuac. No es el Valle de México, no es el territorio de México, es el mundo habitado que está rodeado por aguas por todas partes. Las aguas que salen de los manantiales, las aguas que vienen del cielo, las aguas de los océanos, las aguas que se mueven en todo este inmenso entorno. Por eso también es tan importante no el manejo de las aguas, sino la súplica y la convivencia con las aguas que nos permite a los humanos pues poder disponer agradeciendo un poquito de ellas. Las aguas que están adentro de nuestro cuerpo, la sangre preciosa que circula, las aguas preciosas que se convierten en chalchihuites, las aguas que dan vida a animalitos, a plantas, a seres humanos y seguramente también a los mismos espíritus. Las aguas de los dioses. Bueno, esto es donde pretende cada chamán, y ahora voy a cambiar el nombre, cada tlamatini, tlamatinimi en conjunto mexicano,
pretende poder mover un poquito, poder contribuir un poquito para que esa armonía del mundo se siga manteniendo, para que ese equilibrio del mundo del que ya se hablaba siga dándose, porque finalmente en la vida todo es movimiento y es un juego de llegar cerca del desequilibrio para regresar al equilibrio y buscar no caer a perderlo, porque entonces viene la enfermedad. Y no diría la muerte, porque finalmente la muerte no es un problema tan terrible. La muerte no es lo opuesto de la vida, es el término después del nacimiento, es el opuesto del nacimiento, pero se sigue en la vida. Este mundo es el que el Tlamatini trata de buscar. Ahora, leyendo libros que vienen de hace poco más de 400 años y algunas traducciones de códices que vienen de mucho más, y yo les podría decir, buscando una tradición que tiene más de 500 ataduras de años, más de 5,000 años, aparecen ciertas cosas importantes. Los humanos debemos de participar en buscar que el mundo se mantenga funcionando, se mantenga vivo, se mantenga en una buena vida de equilibrio. Y eso se hace trabajando, pero se hace pensando, trabajando con el corazón, pensando con el corazón, porque todos nosotros, los pueblos indígenas de América, por más que la ciencia de la neurología y la psiquiatría diga que se piensa con el cerebro, seguimos pensando con el corazón, como nuestros antepasados hace más de 5,000 años. Pensando y teniendo afecto, queriendo con el corazón. Las leyendas nos dicen, había hombres pájaro, había hombres jaguares. El año pasado pude compartir con algunos de ustedes algo de la exploración de esto. Había también hombres serpiente. Son familias, son linajes. En algunos otros lugares, me estoy refiriendo a la parte del centro del territorio mexicano hacia el sur, pero si vemos hacia el norte, también hay hombres coyote y hombres oso. Y también hay la parte de la noche, el hombre tecolote. Y son linajes. ¿Y esto qué quiere decir? Que son linajes que con un parentesco, con un animal importante dentro de la naturaleza, que tiene una función dentro de la naturaleza, permite transmitir a la humanidad una sabiduría que viene desde mucho más lejos, que viene de más allá de lo humano, pero que pasa por el mundo de los espíritus, que pasa por el mundo de los seres que realmente habitan en todo este mundo. Buscando en los códices mayas, aparecen las genealogías de hombres jaguar, de hombres pájaro y de hombres serpiente. Los últimos 3 o 4 años me he dedicado, me he distraído, y digo aquí distracción no de perder el tiempo, sino de disfrutarlo, buscando piececitas arqueológicas de barro, de piedra, pinturas en los códices que representen algo de alteraciones, y me volví a encontrar con los humanos pájaro, con los humanos jaguar, con los humanos coyote, con los humanos serpiente. Por ejemplo, decían los códices mayas, las genealogías de los reyes pertenecen a estas familias. Y entonces pregunta uno, ¿por qué? Porque el rey, el Tlatoani, aquí en nuestro mundo de habla náhuatl, tiene una comunicación con sus ancestros, espíritus de estos animales, pero también con los espíritus del mundo. Si no, no sirve para gobernar. Aquí tenemos una primera función primordial del chamanismo. Sin un buen tlamatine no hay buen gobierno. ¿Y qué falta nos está haciendo? Después, ese buen gobierno se tiene que transmitir hacia los demás. Y hay un poema del siglo XVI, escrito en el siglo XVI, pero seguramente mucho más viejo, que nos dice el Tlatoani,
es el padre y la madre de la gente. Tlachtli y Xichtli, el abuelo y la abuela. Es el pájaro que levanta sus alas y cobija al pueblo. Solo entonces es un buen tlatoani. Solo entonces el gobernante se vuelve tlamatín y se vuelve sabio. Y para esto tiene que hablar con los espíritus. Para esto tiene que aprender a sacar su tonali del cuerpo para ir a visitar el mundo de los espíritus. Para esto tiene que aprender a moverse en el mundo de los espíritus y conocer cuáles son los peligros, cuáles son los lugares de placer y cuáles son los lugares de riesgo. En dónde están las aguas, en dónde se encuentran todas las diferentes cosas. Tiene que conocer esa otra parte del universo. Si no, no puede ser buen tlatoani. Y cuando pasamos a esto, tiene que buscar alguien que lo aconseje. En la historia antigua de México hay una figura, el Cihuacóatl, que aunque el nombre dice que es mujer, no siempre era mujer. Da lo mismo, puede ser varón, puede ser mujer, pero es Cihuacóatl. Y cuando el tlatoani no tiene la capacidad o no puede por sus diferentes funciones estar en contacto con los espíritus, este segundo personaje, su gemelo en última instancia, su coatl, su cuate, lo está ayudando para mantener este nivel. Bueno, en esto tenemos, justamente en el Estado de México, varias cosas que nos recuerdan esta función de gobierno. Chamanismo y poder, chamanismo y sabiduría. No es nada más chamanismo porque sí. Justamente en Teotenango, muy cerca de donde están los compañeros, una zona que se han dicho, bueno, será una fortaleza, eran guerreros. Pues todo eso puede ser cierto, pero fundamentalmente es un centro de comunicación con las diferentes capas del universo, con los diferentes pisos del universo. Todavía en Teotenango, y olvídense de grandes pirámides y grandes construcciones, que sí hay, pero tenemos unas cuantas fuentes de piedra para recibir el agua virgen. 5. El agua virgen de todos los rumbos del universo. ¿Y qué permite esto? Justamente esta integración, esta comunicación completa. En otro lugar del Estado de México, en Texcotzingo, pequeño cerro donde había un palacio de Netzahualcóyotl y donde todavía tenemos un manantial que, primera cosa no normal, en vez de bajar del cerro a las fuentes de Texcotzingo, sube. Y no hay bombas, simplemente es un agua que serpentea y que va tomando velocidad para subir un poquito más de donde estaba y vuelve a hacerlo así hasta que sube al otro cerro. Y tenemos una cueva por la que se entra al paraíso de Tlaloc. Y nos dice un códice escrito hace más de 500 años, me acuerdo, 150, cuando Netzahualcóyotl, Tlatoani, Tlamatine, chamán, hace su palacio. La entrada del palacio, todos los que entran tienen que entrar por agua y tienen que pasar por un pasadizo subterráneo para después salir a los jardines. ¿Qué hizo Netzahualcóyotl en su palacio de Texcotzingo? ¿Qué trató de hacer Moctezuma en sus jardines de Huastepec? ¿Qué trataron de hacer los reyes antiguos en los palacios de Atempan? De tantos otros lados. Y estoy pensando en los lugares de aquí cerca, que son los que me estoy acordando ahorita, pero cada quien estará pensando en algún lugar que conoce. ¿Qué quisieron hacer? Reproducir la entrada al paraíso de Tlaloc, al paraíso de los seres de la lluvia, donde están los tlaloques, donde están los quiacastlis, donde están todos estos espíritus que en cierto momento ayudan al sabio, ayudan al tlatoani y a través de él ayudan a la humanidad a seguir teniendo los mantenimientos, a seguir teniendo la salud, a seguirnos reproduciendo, a seguir estando en el mundo. Esta es la función primordial. Y vemos la función de
saber un poco de medicina, de conocer plantas medicinales, que es importantísima, es secundaria a esta. Solo se puede dar si existe esta armonía con el mundo. Solo se puede dar si existe esta convivencia completa con todo tipo de seres. Vamos viendo los seres de los cerros. Vamos viendo los seres a los que tocó la centella, ya se mencionaron. Y fíjense ustedes, entre estas figuritas, en estas estatuitas, encontramos en Teotihuacán unas figuritas que tienen forma de corazón. Están sumiditas de aquí y son caritas casi todas de mujer, hay algunas de hombres. Y los arqueólogos dicen son figuras en forma de corazón. Seguramente, a veces los sabios, y hay arqueólogos muy sabios, son inocentes. Dije, nos están representando el corazón de acá. Después de encontrar varias, a mí se me ocurrió decir, no tengo la menor idea qué quieren decir. Vamos a ponernos a pensar, y con un grupo de alumnos, estudiantes de arqueología, algunos de ellos, estudiantes de medicina, otros, nos pusimos a buscar mascaritas y a preguntar en dónde las encontraron. De algunas están en los museos y no sabíamos dónde las encontraron, pero otras sí. Y las que sabemos dónde las encontraron, siempre las encontraron relacionadas con ofrendas a Tlaloc, a los tlaloques, a Chalchiutlicue, a los espíritus del agua. Y entonces estamos proponiendo una explicación. Estas figuritas que tienen aquí una muesca y que la cabeza parece corazón, son los seres a los que tocó la centella y les abrió para la iluminación. Pienso que estamos en lo cierto. Lo vamos a publicar para que los que no lo han pensado pues lo piensen y nos corrijan si se les ocurre otra cosa mejor. Pero pienso que estamos en lo cierto. ¿Y quiénes son estas gentes? ¿Por qué están con los espíritus del agua? Porque son los que han alcanzado la posibilidad de sacar su espíritu, de abrirse al mundo para recibir y para dar, para trasladarse a otras regiones del universo, para corresponder con todas estas posibilidades que tiene que desarrollar la humanidad para seguir siendo en la tierra. Venimos, como decía el mismo Netzahualcóyotl, por un ratito muy pequeño a la tierra. Pero ese ratito pequeño nos tiene que permitir dar mucho. Tenemos la obligación de dar mucho y de buscar dentro de las posibilidades de cada quien cómo abrirnos al universo, cómo ponernos en contacto con otros seres, con otros entornos, con otras posibilidades, con otras fuerzas cósmicas, para tratar de dar un poquito más. Esto pienso yo que es la principal aportación, el principal regalo que nos han dejado nuestros antepasados prehispánicos en su sabiduría, los que vivimos ahora. Y esta, vuelvo a decir, es chamánica, porque parte, primero, de no considerar al ser humano como algo cerrado en sí mismo, que ese ha sido uno de los grandes problemas de la civilización occidental, que parte de no considerar a los seres humanos como individuos aislados, sino el ser humano entendido como miembro de una gran comunidad, tan grande como él o ella la pueda concebir, tan grande como ella o él la puedan alcanzar, la puedan abarcar. También nos ha enseñado que el mundo no se acaba ni siquiera en los límites de ese Anáhuac, que nos dicen sino va más allá, y que el mundo, por lo menos en intento, debe de ser abarcable. Debemos de tratarlo de entender, debemos de tratarnos de acercar a él, tenemos que tratar de llegar a él y de ir otra vez dentro de lo posible a los lugares más lejanos, lo que yo he llamado los caminos del universo.
Y fíjense, aquí estaría yo un poco contradiciendo algo de lo que decía este gran estudioso del chamanismo, Eliade, al que se refería Carlos Sola hace un momento. No es nada más con el consumo de plantas alucinógenas. Es fundamentalmente con la apertura. El corazón, el remolino y el órgano este inmenso que está en el vértice de la cabeza, que se llama Ilhuicatl, nuestro cielo, el cielo de nuestro organismo, y que permite justamente el paso del tonali y de las instancias espirituales que tenemos hacia afuera. Tenemos que aprender a salir, como salir de la casa para entrar al barrio y a la colonia y al país y al universo. Tenemos que aprender a salir del cuerpo para entrar a este otro gran nivel del universo. Decía la medicina, muy importante. Un individuo, una persona que hace todo esto, también aprende a curar. La palabra también aprende a hablar. En náhuatl hablamos del nahuatlatoli, el lenguaje de los espíritus. Después los frailes, después de la conquista, dijeron de los nahuales. No, va mucho más allá. El concepto del nahual se modificó. El nahuali es el disfraz. Nahuali significa disfraz. Es el espíritu disfraz del Dios, es el espíritu disfraz del animal. Nosotros podemos ser nahuali de otros seres y otros seres pueden ser nahuali nuestro. Hay una correspondencia total, pero hay un idioma. El que aprende el nahuatlatoli se va a poder entender con el mundo. Va a poder oír la voz de las aguas. Va a poder entender el lenguaje de los pájaros, de los animales, no solo de los que son de su estirpe, si es que esto fuera así, porque también sabemos que no todos los seres son por familia los que llegan a estos puntos, sino también hay algunos que son llamados a través de sueños, a través de enfermedades, a través de experiencias impactantes en la vida. Y si se acepta la misión, se puede empezar a trabajar. Entonces se puede hablar con los distintos entornos de la naturaleza. Y a través de esto se puede tener una relación de amistad, de tranquilidad, de hermandad con estos espíritus. Y entonces se puede curar en otra dimensión. La planta no es nada más lo que da un polvito que se puede hacer pastillas. Puede ser mucho más. Puede hablar, puede sentir, puede entrar en nosotros y curar, o puede entrar en nosotros y envenenar. Pero esto, insisto, se logra no solamente, como sucedía con los chamanes en Siberia, comiendo alucinógenos a manita, ellos. El comer una sustancia, el tomar una sustancia, nos está ayudando, pero significa una debilidad. Es mayor el que ya no la necesita. La sustancia puede ser un primer escalón, pero no es solamente esto. El chamanismo americano no necesita obligatoriamente de sustancias. Recibe y agradece las sustancias cuando son necesarias. El espíritu del hongo, el espíritu de la planta, el espíritu de la ayahuasca, cualquiera de estos cientos, muchos cientos de espíritus de este tipo. Pero lo principal es, como nos dicen muchos poemas prehispánicos mexicanos, lograr hacernos de una cara, una verdadera cara y de un corazón. Con esto termino, invitándolos a luchar por tener una cara y un corazón. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Viescas. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad
tener junto con nosotros profesores universitarios que siempre suelen estar con estudiantes matriculados en la universidad, pero tenemos amigos y la fortuna de contar con profesores universitarios sensibles a nuestra causa y estamos contentos por eso. Y en la tarde continuamos con 2 profesores de la Universidad Politécnico, 2 profesores brillantes, pero como antes hemos mencionado, vamos a degustar los tamalitos y tenemos 1 hora de descanso. Yo sé que estamos cansados. Después de 1 hora continuamos con las pláticas. Entonces, hermanos, a degustar el tamalito, es el atole que nos espera. Gracias.